Bueno, vamos a hablar sobre Egipto. ¿Qué es el arte de egipcio? Pues la civilización del antiguo Egipto constituye uno de los hitos culturales y artísticos de la humanidad. Y esto no es solo por el temprano desarrollo y la importancia de la religión y sus cultos funerarios, sino por su aportación en la historia del arte. Como bien podremos observar en esta preciosa foto. Además, su importancia también se encuentra por las artes plásticas debido a su variedad y calidad. Podemos observar aquí la variedad y la calidad de una de sus pinturas. El arte de egipcio estaba relacionado con el arte funerario y era una idea por encima de la realidad. La arquitectura se basaba en edificios funerarios y templos. Edificios funerarios y templos. Existían tres tipos de tumbas. La mastaba era una de ellas. Era la más antigua y tenía una estructura troncopiramidales y columnas en talud. Además, se encontraban enterradas en el paisaje. Como bien podemos ver aquí, sus tumbas se encontraban enterradas entre el paisaje. El segundo tipo de tumba son las pirámides. Son las imágenes más conocidas de la arquitectura egipcia del Imperio Antiguo, porque podemos destacar dos imperios, el Imperio Nuevo y el Imperio Antiguo. Las pirámides eran una superposición de mastabas y eran las tumbas de faraones como por ejemplo la de Keops, que hablaremos más adelante. El tercero, podemos ver, el tercer tipo son los hipogeos. Son las más modernas y se sitúan en el Imperio Nuevo. Se encuentran excavadas en la montaña con fachadas monumentales de acceso, como bien podremos observar en esta imagen, donde se pueden observar distintos los faraones. Los templos eran el reflejo del poder sacerdocio y la influencia de la religión en la sociedad egipcia del Imperio Nuevo. Tenían dos partes, una abierta a los fieles y otra estaba reservada al empleado sagrado. Estos templos eran enormes e iban, como vemos aquí, decreciendo en altura, de mayor a menor, contra más profundidad. Es decir, la parte restringida al poder eclesiástico era de menor tamaño y además se iba perdiendo la luz, creando un ambiente de espiritualidad. Es decir, el incremento de la luz iba desde más luz al principio a menos luz al final, conforme iba disminuyendo la altura. Los egipcios usaban la piedra como material constructivo, a pesar de ser un elemento difícil de manejar. En cuanto a las artes plásticas, convierten las imágenes en transmisores de ideas. Para los egipcios, la imagen era el vehículo de transmisión textual. Dentro de las artes plásticas se distinguen escultura, pintura, relieve. La escultura. Hablemos de la escultura. Son rígidas y representan
y se representan con frontalidad. Además, tienen una expresión, sobre todo, de representación de forma faraónica y erática. Sin embargo, las pinturas y el relieve se encuentran delineadas y color en plano y sin degradación. Color en plano significa que todo el color es igual. Los tres son elementos auxiliares a la arquitectura. El tamaño era importante porque cuanto más estatus social, más grandes eran. Además, diferenciaban entre faraones, dioses o personas normales. El material de ellos, el material de que estaba construido, era duro. Y un ejemplo de ello es el granito. Las pinturas de las personas lo representaban con el cuerpo de frente y cabeza y pierna lateral, de perfil. ¿Para qué? Para mostrar la totalidad del cuerpo humano. Por último, de este vídeo, destacar que el arte egipcio se caracterizaba por tener una rigidez formal. Stop. Ahora nos centraremos en la pirámide de Keops, que es una de las 7 maravillas del mundo. Esta pirámide tiene de altura 146 metros y se construyó hace 4.500 años. Es la más alta, la más grande y la más enigmática de todas las construcciones egipcias faraónicas. 45 siglos después, el misterio continúa. ¿Qué misterio? Pues, ¿cómo se construyó en realidad esta pirámide? El arquitecto francés Jean-Pierre nos propone una teoría después de llevarse muchos años estudiando la pirámide. Más bien, se llevó aproximadamente unos 10 años. Las pirámides eran las puertas sagradas que permiten al rey viajar al mundo de los inmortales. Las primeras eran escalonadas, pero después de la época del padre de Keops se realizaban lisas de granito, que poco a poco se iban ya no aparecían. ¿Por qué? Porque la quitaban. Valía mucho dinero y en aquella época era muy importante el granito. Entonces, por eso ya no se ve lisa ni blanca, ni se ve la segunda capa en realidad. Podemos decir también que esta pirámide era la representación de los reflejos del sol en la tierra. Los obreros llevaban una vida plena. No eran esclavos como siempre se había creído, sino que según las actuales excavaciones arqueológicas, estaban orgullosos de servir a su faraón y ayudarlo en su viaje al más allá. Keops es la única que posee una cámara de granito construida en el corazón del monumento. El arquitecto Jean-Pierre, en 1999, retó a averiguar cómo se construyeron las pirámides. Esta motivación de averiguar esto salió de la nada, del día a la noche, motivado por las investigaciones de su padre,
que se dedicó exclusivamente al desafío de averiguar cómo pudo ser construida esta pirámide. El arquitecto creía en un principio que estaba construido en forma de caracol, pero en ángulo recto, como bien podemos observar en esta imagen. Sí, estaba construida de forma de caracol, pero en ángulo recto. ¿Por qué? Porque en un pasado no sabían construir, los obreros no sabían construir de forma circular. Entonces, su hipótesis, su teoría es que estaba construida en forma de ángulo recto. Después de esto, Jean-Pierre intenta contactar con numerosos egiptólogos, pero sin éxito en muchos años, hasta que dio con uno de ellos. Uno de ellos fue el que lo recibe, y este fue Brock Brayer. Sostenía que la pirámide, Jean-Pierre sostenía que la pirámide había sido construida desde el interior, sin nunca haberla visto. Esto en el vídeo salió en la primera reunión que tuvo con Bob Brayer, que le dijo de cómo estaba construida, cómo creía él que estaba construida la pirámide, pero sin haberlo visto nunca. Entonces Bob Brayer, el consejo que le dio fue de que si quería presentar esta teoría, no lo presentara así, sino que fuera a verlo, Un aspecto a destacar en el estudio es que la entrada turística hacia la pirámide es la misma que la que hicieron los ladrones antiguamente para saquearla. Esta es la entrada. Por aquí intentaron los ladrones entrar hacia adentro para saquearla. Jean-Pierre, uno de los días de visita, encontró un trineo de la época de construcción, en la que transportaban las piedras para su realización. Como bien podemos observar, este es el trineo de madera con el cual los obreros llevaban grandes piedras para ir construyendo poco a poco esta pirámide. Aquí se puede observar una de las imágenes en cómo los obreros, tirando el trineo de madera, transportaba los grandísimos granitos para su construcción. Además, la madera para ellos era muy importante y se aprovechaba al máximo, ya que venía del río Nilo. La teoría de Jean-Pierre es que había una rampa exterior y otra interior. Esta estaba misteriosa. La interior para construir la parte superior de la pirámide y la rampa exterior para construir la parte inferior de la pirámide. Podemos decir que los bloques de la fachada de granito se construían y se colocaban antes que el resto de la construcción de la pirámide. Esto les permitía ir más rápido en su construcción, hasta acabarlas, como bien dice los manuscritos, en 20 años. Fijaros bien, en 20 años duró esta pirámide, su construcción duró 20 años. En busca de la rampa interior, encontraron en lo más alto de la pirámide un cuarto oscuro. Este cuarto oscuro se produjo en la subida de la pirámide por fuera, que era muy peligroso, ya que muchas personas que habían subido habían fallecido, se habían caído. Pues Bob Brayer
subió por la pirámide hasta arriba. Y arriba del todo encontró un cuarto oscuro. Muy extraño, que por supuesto les hizo fotos para enseñárselas a Jean-Pierre. En un principio, Braille no sabía para qué era o por qué se construyó ese cuarto oscuro. Otro aspecto es que la construcción de la galería fue, según Jean-Pierre, para subir los bloques de granito. Y todo se muestra por el roce que tenían las paredes de las mismas. Además, esas mismas paredes estaban llenas de grasa. Y eso puede ser porque necesitaban que resbalaran, las rocas se fueran resbalándose poco a poco, y en la subida de esas maderas que para llevar de para abajo o para arriba esos bloques de granito. Jean-Pierre se reunió con un grupo de ingenieros para poner en 3D toda su investigación, y se pudo observar que probablemente Jean-Pierre, en su teoría que daba, tenía razón. Aquí podemos observar cómo con la máquina 3D arriba se situaban los obreros y el bloque de granito subía para arriba para colocarlo. Así iban construyéndolo poco a poco, subiendo bloques de abajo arriba con la fuerza que estos obreros se desplazaban hacia detrás, tirando, tirando y tirando. Por el contrapeso que hacía la fuerza de los obreros al bloque de granito. Su teoría, de momento, detrás de esto, la única teoría que está aceptada y validada hoy día es la teoría de Jean-Pierre. Por último, presentó su teoría al mundo. Y su teoría al mundo sobre el tema y sobre su estudio, de que detrás hay una rampa interna que es por la que se construía lo alto de la pirámide. En definitiva, después de haber visto los vídeos, sinceramente me parece muy interesante. Pero me parece muy interesante por el misterio de hace 4.500 años que ningún arquitecto o nadie ha sido capaz de dar en el clavo o parecer que ha dado en el clavo, ya que muchos arquitectos se han destinado su estudio, pero sus estudios siempre tenían algún fallo y eran rechazados. Sin embargo, el estudio de Jean-Pierre y su presentación, todo parecía parece que está encuadrado y que todo tiene lógica. Sinceramente, es un documental muy interesante en la que he aprendido más sobre Egipto y sobre la pirámide, sobre profundizar más en la pirámide de Keops, que nunca me había planteado o había tenido esa suerte de estudiar. Con todo esto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.